Tire Pelucón se ha pasado verdaderamente de la raya. Ya les vamos a explicar por qué. Porque se ha metido ahora directamente contra la apariencia de los venezolanos, tildándolos incluso de una forma despectiva. No les vamos a decir los términos para evitarnos problemas acá en la plataforma. Pero se ha referido muy feo a la apariencia de los venezolanos que estaban protestando y que siguen protestando, que siguen haciendo marchas dentro del país del norte, fuera del país del norte y dentro también de Venezuela, llamando a soltar, llamando a que sea absuelto el presidente Maduro. Esto no le cayó bien a Katire Pelucón, que en un acto de los republicanos se burló. Ya ellos venían burlándose desde hace rato. Venían burlándose de cómo fueron las defensas de Venezuela. Venían burlándose del poderío militar de Venezuela. Venían burlándose de que fueron y secuestraron a Maduro de una forma brillante, prácticamente sin oposición. Venía en ese tono, pero ahora ha ido un poco más allá, refiriéndose a la gente que de dónde la habían sacado, que eran desastrosas, que utilizaban ropas raídas, que eran pues lo que eran, según él, y la apariencia. Y esto tiene que ver muchísimo con esa forma de pensar supremacista, seguidor del bigotón alemán, y también un hombre que ha estado metido en todos estos que estamos viendo aspectos allí en la franja, que ya sabemos lo que ha cometido ahí, que comienza por G. Ustedes saben. Y lo que ha hecho también con los archivos de este señorito, del abusador, que comienza por P. Él que se la pasa cuestionando, objetando a los venezolanos. Bueno, él es un G y es un P. Y esto te da cuenta de cómo ha venido gestionando lo que sucedió en Venezuela. Porque ya el término democracia, el término derechos humanos, libertad, valores democráticos, elecciones, eso desapareció. Eso nunca fue el problema. Nunca. Jamás de los jamases ha sido el problema. El problema era las riquezas. El problema era Maduro como único o como gran defensor, como gran líder que los tenía allí contenidos. Una vez rota esa compuerta, ustedes ven cómo han entrado en tropel y cómo están sacando las garras y cómo están mostrando sus verdaderas intenciones y sus verdaderos rostros. Allí ha estado la clave, y quien haya estado confundido, sea venezolano, latinoamericano o de cualquier otra nacionalidad, entonces ha sido objeto de esa guerra cognitiva de mensajes fraudulentos, fake news, propaganda, desinformación, medias verdades y todo lo que ustedes conocen para crearle una realidad paralela. En Venezuela, desde la era Chávez y después Maduro, se ha volcado. Jamás en la historia de Venezuela, del mundo, se le ha hecho tal grado de propaganda y desinformación contra un país, al punto de deshumanizar a Chávez, de criminalizarlo y de demonizarlo, al punto igualmente de hacer lo mismo con Maduro. ¿Para qué? Para dar este paso, para que la gente diga, no, está bien, han sacado a un criminal, han sacado a un hombre malo, han sacado a un hombre que ha hecho pobre a Venezuela. Y ahora que lo han secuestrado, ahora están mostrando quiénes son verdaderos ellos, el talante y de qué están hechos. Que son gente sin escrúpulos, sin ningún tipo de piedad, sin ningún tipo de clemencia. El único escrúpulo que tienen es el dinero. Y se mueven por el dinero y son capaces de hacer todo por el dinero. Y lo estamos viendo al decir que van a controlar todo las reservas de Venezuela de petróleo, al decir que se van a quedar con todas las riquezas de Venezuela y que ellos la van a administrar. Está claro, clarísimo, no era Maduro. Era el petróleo, como siempre lo dijo el presidente y como siempre lo dijo el pueblo, y estuvo el pueblo allí ligado a ese punto. Ahora, después que ha pasado el remesón, comienzan a burlarse, comienzan a desacreditar,
comienzan a burlarse del dolor que todavía embarga el pueblo de Venezuela, que todavía llora a sus soldados, que todavía no sale de la impresión de esas municiones que han caído en diferentes zonas, que todavía están viendo cómo se llevaron secuestrado al presidente de Venezuela, y que este país, el más poderoso militarmente hablando, el imperio más poderoso que ha existido jamás, se da el tupé entonces de aparecer su líder, su presidente en pantalla, para incluso tratar de seguir humillando a los venezolanos, tratar de seguir hundiéndolo en su dolor, tratar de llamarlos como los llamó, tratar de ver su apariencia, tratar de criticar su ropa, tratar de criticar su cara, tratar de criticar sus gestos, sus expresiones, su dolor, su angustia, su desesperación. Es algo verdaderamente inhumano para un presidente que tiene el liderazgo que tiene, que se rebaje y que llegue a este punto. Bueno, ya lo sabemos. Es un hombre que está ligado pues a la G y a la P. Con nada más esos dos factores es suficiente para entender por qué lo hace de esa forma tan desaforada y tan llena de odio. Porque durante décadas el país de las hamburguesas quiso tomar las riquezas del petróleo a troche y moche. Hizo todo lo humano y lo inhumano posible para tratar de quedarse con las riquezas. Empleó todos los conductos hasta que llegó a la última palanca que tenía, que era la agresión militar. Claro, con una potencia tan grande no es fácil hacerle frente. Venezuela trató, pero no pudo. Y allí ahora, quienes pensaban que era por cuestiones que había allí, que Maduro tenía algunos presos, que Maduro había hecho de Venezuela no sé qué cosa, que Maduro era un no sé qué cosa, ahora se está dando cuenta que Maduro ya salió y el problema nunca fue él, que era la justificación, que era la excusa para quedarse con las enormes riquezas que tiene Venezuela, en agua, en tierra, en petróleo, en minerales, en commodities, en todo lo que ya ustedes conocen. Y toda esta parafernalia, todas estas acciones fueron para crear ese expediente de un hombre, hacerlo ver ante el mundo, de un hombre malo, de un hombre dañino, que ellos son los buenos y que los demás no sirven para nada. Y a partir de allí, entonces, están tratando de sojuzgar lo más que puedan, de intimidar al gobierno, de intimidar a las autoridades para que efectivamente cedan ante sus presiones y haya una especie de entrega y que ellos se apropien institucionalmente y administrativamente de todo el Estado y pongan allí luego al títere que ellos quieran poner. No era el problema de elecciones, no era el problema de democracia, como siempre hicieron hacer ver. Era siempre ese mismo. Trataron de buscar todos los justificativos, lo consiguieron, lo lograron, confundieron a muchos y ahora esos muchos se están dando cuenta que la realidad es otra muy difícil de la que le habían pintado y este hombre está ahorita mismo fuera de control. Hasta que el informe, nos vemos en el próximo.